nombre es Daniela Lozano, soy psicóloga clínica y soy de Monterrey, Nuevo León. El tema de este video es sobre la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual es un tipo de intervención psicológica la cual cuenta con gran evidencia científica y que se ha convertido en los últimos años en una de las más utilizadas en el ámbito de la psicología. Su objetivo es nutrir al individuo de las habilidades necesarias para superar sus dificultades psicológicas. Los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales están interrelacionados, de modo que un cambio en uno de ellos afecta a los otros dos componentes. A través de la terapia cognitivo-conductual es posible modificar la conducta del paciente y contribuir al aprendizaje y aspectos de vida y comportamientos más adaptativos, trabajándose y modificándose también la base cognitiva que origina los comportamientos originales. La terapia cognitivo-conductual es práctica y trabaja por objetivos. En terapia nos concentramos en resolver los problemas actuales de la persona, los motivos que lo aquejan hoy y lo hacen sufrir. En algunos casos, cuando es necesario, para entender el problema actual, preguntamos información sobre el pasado, pero el acento del tratamiento está puesto en resolver las dificultades del hoy. Los diálogos entre el paciente y terapeuta están ligados por objetivos prácticos. No se trata para nada de una charla espontánea sin una dirección, sino que nos orientamos por los motivos que llevaron al paciente al tratamiento. En síntesis, la terapia cognitivo-conductual es una forma de tratamiento psicológico de orientación práctica basada en el conocimiento científico y de amplio espectro de aplicación. Su objetivo principal es aliviar el sufrimiento humano haciendo uso de procedimientos validados por la ciencia. ¿Cuáles son las fases de la terapia cognitivo-conductual? Bien, un tratamiento de terapia cognitivo-conductual consta de 4 fases principales: la evaluación, la explicación de la hipótesis, la terapia y el seguimiento. La primera, que es la fase de la evaluación, tiene como finalidad la obtención de toda la información necesaria sobre el problema que aqueja en la consulta a través de preguntas guiadas, cuestionarios, tests y registros. El psicólogo indaga en el problema y su mantenimiento. La duración de esta fase es variable, dependiendo del paciente, del problema u otras variables. Suele variar de 2 a 4 sesiones. La fase número 2, que es la explicación de la hipótesis, consiste en explicar al paciente el porqué de su problema. Es decir, qué factores han influido en la aparición de su conflicto y cuáles lo mantienen. Esta fase es muy importante, pues no solo supone una explicación para el paciente, sino que marcará los objetivos a conseguir dentro de la terapia. También se podrá especificar en qué consistirá el tratamiento y se avanzará posibles herramientas y recursos necesarios. Suele durar como una sesión, aproximadamente. La tercera es la fase de la terapia, es la más activa y tiende a durar entre 12, 15 aproximadamente sesiones, aunque es variable, ¿sí? Dependiendo de los problemas, los pacientes. El paciente llega a su sesión, aprende estrategias nuevas, vuelve a casa, las practica, la semana siguiente vuelve a consultar, aprende más estrategias, las aplica y poco a poco va mejorando su malestar a través de técnicas adaptadas
al problema. Enseñan al paciente y le dan recursos a obtener los conocimientos, habilidades y formas alternativas de actuar, etc. Con la finalidad de que estos nuevos tratamientos le ayuden a la resolución del problema. Estas nuevas estrategias indagarán al paciente nuevas formas de que pueda actuar, ¿sí? Para un buen aprendizaje es necesario un entrenamiento consistente en la realización de tareas. Estas son muy necesarias para aportar más información y cómo la persona piensa, siente o actúa. Generalmente, las sesiones son programadas, ¿sí? De manera semanal, quincenal, después mensual, y de manera como vaya evolucionando, pues se ven con más frecuencia. Es difícil predecir la duración de esta fase, ya que va a depender del problema, el ritmo del cambio del paciente, la motivación, etc. ¿Sí? Podemos estar hablando de un tiempo aproximadamente de 8 meses, un año, etc. Por último, está la fase de seguimiento. Se produce cuando se considera al paciente que tiene todos los recursos necesarios y hace uso de ellos para el manejo de su conflicto, o incluso cuando el mismo está resuelto. Lo que se pretende es que el paciente aprenda a manejarse solo, poniendo en práctica todo lo aprendido. El objetivo es apoyar al paciente durante un periodo donde nuestras intervenciones sean menores y donde se afronten las posibles recaídas e incluso las nuevas situaciones problemáticas donde sea necesaria nuevos aprendizajes. Muy bien. La terapia cognitivo-conductual contiene una gran cantidad de herramientas, las cuales se utilizan dependiendo de la problemática que se quiera trabajar. Vamos a ver las más utilizadas. Están las técnicas operantes. Son técnicas que tienen como objetivo la modificación de la conducta. Consiste en proporcionar estímulos de una forma ordenada al paciente, con el objetivo de que estos estímulos vayan modificando el problema, ¿sí? Como técnicas del incremento del mantenimiento, como el refuerzo positivo, la economía de fichas, los contratos, modelado, etc. También están las técnicas para reducción o eliminación de conductas, como el castigo-refuerzo. Tenemos las técnicas de exposición. Consiste en aproximar o exponer al sujeto de forma sistemática y adaptada a estos estímulos que temen y que le generan ansiedad, para que de este modo pueda ir afrontando sus miedos, como la exposición en vivo, la exposición en imaginación, exposición simbólica. Tenemos también la relajación y desensibilización sistemática, que son procedimientos que ayudan al individuo para que reduzca como el estrés físico-mental y pueda encontrar entonces un estado de calma, como relajación muscular progresiva, relajación creativa, relajación autógena, técnicas de respiración, etc. Están las técnicas de habilidades sociales y de afrontamiento. Las habilidades sociales son comportamientos aprendidos que pueden modificarse y mejorarse a través de técnicas de aprendizaje, como las siguientes: entrenamiento de autoinstrucciones, modelado, el role-playing, inoculación, resolución de problemas, etc. Y por último, y no menos importante, las técnicas cognitivas. Estas técnicas pretenden modificar el pensamiento y las interpretaciones que se realizan de los sucesos que puedan provocar malestar y conductas perjudiciales, como la reestructuración cognitiva, la racionalización, detención de pensamiento, distracción, etc.
y muchas otras más. Muy bien, pues muchas gracias y es todo.